sentarse. Hermano, usted que está presente en este lugar, le voy a suplicar que pueda estar atento a la palabra del Señor. Amén. Porque a través de la palabra Dios también nos quiere hablar. La palabra del Señor. ¿Cuál es el tema de esta tarde? Le he titulado El Rey te manda a llamar. Ese es el tema. El Rey te manda a llamar. Vamos a ver el contexto, vamos a ver algunos puntos acerca de lo que nosotros hemos leído, de lo que es el capítulo 9, como para poder entender la historia, para poder entender quién era Mefiboset y cómo en un solo día le cambió la vida a todo y las cosas parecían ir de mal en peor, pero cómo Dios también se acuerda del pacto que hace Iglesia del Señor, como Dios con su amor y su misericordia puede rescatar y puede cambiar la vida del hombre que muchas veces puede vivir en la desgracia solamente por su infinito amor. Recordémonos que el Rey nunca manda a llamar o nunca invita a nadie que sea desconocido en su mesa. Él siempre, los reyes siempre seleccionan, recuérdeselo eso, siempre seleccionan personas especiales, personas de alto rango, como ellos mismos, como para poder invitarlos al palacio y mucho más como para que ellos pudiesen o alguien pueda llegar a comer en la misma mesa del rey. Acá, hermanos, hemos visto la historia de acerca de David, de cómo David invita, de cómo David restituye todo lo que Mefiboset había tenido desde el inicio, desde su nacimiento. Veamos primero, o uno de los puntos es cómo David, amados hermanos, cumple su promesa, cómo David cumple la promesa a su íntimo amigo. Usted sabe muy bien quién era el íntimo amigo de David. ¿Quién era? Era Jonathan. Jonathan era su íntimo amigo. Si vamos a Primera de Samuel, capítulo 20, del versículo 12 hasta el versículo 17, nos vamos a dar cuenta cómo Jonathan y David hacen un pacto. Y lo quiero llevar al trasfondo de la historia para poder entender lo que nosotros hemos leído. Démonos cuenta que dice las escrituras, le dije el capítulo 20, versículo 12 en adelante. Entonces dijo Jonathan a David: Jehová Dios de Israel sea testigo cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero dice el versículo 13, si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan, y aún dice, le añada si no te lo hiciere saber, y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté, dice, Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo, que dice, misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de donde, de la casa, de mi casa para siempre. Cuando Jehová dice haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Versículo 16, dice la palabra: así hizo Jonathan pacto con la casa de David diciendo: recuérdalo, Jehová, de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Vea qué precioso es esto. Vea la amistad que había entre Jonathan y David y de cómo ellos se amaban el uno con el otro. Lo que Dios siempre a nosotros nos sigue exhortando todo el tiempo, de poder aprender
amarnos los unos con los otros. Amén. Ese es el mandato, porque no podemos pretender decir amar a Dios si no amamos a aquel que es nuestro prójimo, a aquel que vemos. Así lo dice la palabra, y por eso siempre nos exhorta y por eso nos da ejemplos acerca de esto, cómo ellos se amaban, cómo había un legame entre los dos. Imaginémonos, amados hermanos, la amistad que había entre Jonathan y David. Pero entremos rapidito en tema. Veamos algunos puntos acerca de esto. ¿Quién era Mefiboset? Como para poder entender la historia. ¿Quién era Mefiboset? Amados hermanos, la historia a nosotros nos narra que Mefiboset era hijo de ¿quién? Ayúdeme. Era hijo de Jonathan. ¿Y Jonathan era hijo de quién? Del rey Saúl. Así dice la historia. Mefiboset era hijo de Jonathan y Jonathan era hijo del rey Saúl. ¿Cuál es el significado del nombre de Mefiboset? Tiene un significado de avergonzado o el que produce vergüenza. Ese es el significado del nombre de Mefiboset. Vea estas características y hay unos puntos que quiero tratarle de explicarle con la ayuda del Señor, en la cual hemos visto quién era Mefiboset, que era hijo de Jonathan y Jonathan hijo del rey Saúl. Eso quiere decir que Mefiboset era nieto del rey Saúl. ¿Está conmigo? Amén. Era nieto del rey Saúl. Pero pasó algo, amados hermanos, algo en la historia de Mefiboset. Pasó una tragedia en la vida de Mefiboset. Yo sé de que quizás algunos nos vamos a identificar con ello, porque nosotros casi siempre decimos, bueno, nosotros podemos hacer nuestros planes, nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos, pero Dios, amados hermanos, siendo el poderoso, Dios teniendo misericordia, Dios puede hacer lo que Él quiere con cada uno de nosotros y desbaratar todos los planes que nosotros humanamente podamos tener. Y muchas veces nos lamentamos, Señor, ¿por qué? Pero déjeme decirle que detrás de cada una de las cosas siempre hay un propósito de parte de Dios del por qué suceden siempre algunas cosas. Casi siempre las cosas malas nosotros las paragonamos como una prueba. Casi siempre las cosas malas nosotros las paragonamos que es de Satanás. Déjeme decirle que no todo es de Satanás, sino muchas veces Dios permite, amados hermanos, para que pasemos estos tipos de momentos para poder aprender a depender de Dios. Les decía por la mañana, una cosa es que usted me cuente y otra cosa es que yo se la cuente, amados hermanos. ¿Por qué motivo? Porque usted y yo necesitamos tener experiencias en Dios y a través de las experiencias que nosotros tenemos vamos creciendo espiritualmente y nuestra fe va creciendo, va aumentando, amados hermanos, y cuando vivimos este tipo de experiencia, no hay nadie que te venga con cuento. Cuando nosotros vivimos este tipo de experiencias, amados hermanos, podemos ver el poder que Dios obra en cada uno de nosotros. Y ahí estaba Mefiboset. Amados hermanos, yo sé que nos vamos a identificar seguramente no como Mefiboset, porque vamos a ver unos puntos acerca de la vida de este niño, porque era niño cuando le sucedió todo esto. En un solo día narra las escrituras que este pobre niño, dice las escrituras, el versículo 4, donde nosotros estamos ahí de segunda de Samuel, para poder ir entendiendo la historia de Mefiboset. Vea lo que dice las escrituras, versículo 4. Dice así: entonces el rey le preguntó, así dice, ¿verdad? Le preguntó dónde está Siba. Respondiendo al rey, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel. ¿A dónde se encontraba? En Lodibar. Allí se encontraba. Imagínense dónde se encontraba Mefiboset. Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4.
Acá está, segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra, y Jonatán, hijo, dice, de Saúl, tenía un hijo, ¿cómo era? Lisiado de los pies. ¿Cuántos años tenía Mefiboset? Escuche eso. Tenía 5 años Mefiboset cuando sucede esto. Tenía, dice, 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl, que Saúl era, habíamos dicho, el abuelo de Mefiboset. Llega en un solo día, en un solo instante, le llega la noticia a Mefiboset que en ese momento había muerto su abuelo, el rey Saúl. Escuche esto. No solamente había muerto su abuelo, el rey Saúl, sino también las escrituras a nosotros nos narra que también había muerto ¿quién? Su padre Jonatán. Y hasta acá uno puede decir, Señor Dios mío, oh Dios mío, y cualquiera puede decir, bueno, se murió el abuelo, ok, se murió el papá, ok, puede ser uno, puede decir uno, y uno puede decir, bueno, en el Señor me fortalezco, Dios me va a ayudar, y pudiésemos decir tantas cosas, pero la tragedia no termina acá. Imagínense esto, muere su abuelo, muere su padre, y sigue la desgracia para Mefiboset. ¿Cuál es la desgracia, pastor? La siguiente, sigue narrando las escrituras que la nodriza dice que lo tomó y huyó. Pero escuche esto, mientras iba huyendo apresuradamente, ¿qué sucedió? Se le cayó el niño. Se le cayó, así dice, el niño. ¿Y qué sucedió, hermanos, a través de la caída? Dice la palabra que quedó cojo el niño. Estamos hablando de Mefiboset. Estamos hablando de un niño que tenía 5 años de edad cuando llega la noticia, amados hermanos, a la casa de ellos, que había muerto su padre Saúl, que había muerto que había muerto su abuelo Saúl, que había muerto su padre Jonatán. Y cuando la nodriza sabe la noticia, dice la historia de que ella toma al niño porque tenía miedo, amados hermanos, si era normal, porque cada dinastía que llegaba para poder suplementar, para poder hacer el cambio del rey, obviamente ellos tenían que matar a toda la generación del rey antecedente que había, hermanos, antes que David pudiese llegar. Cuando dice de que la nodriza toma al niño en sus brazos, huyendo, creyendo de que David iba a llegar para poder exterminarlos a todo ello, resulta que en ese momento también se le cae el niño de las manos. ¿Cuántas desgracias van ya? 3 en una. Muere su abuelo, muere su padre y se le cae de las manos a la nodriza. ¿Cuánto tiempo sucedió? En cuestiones, hermanos, de quizás horas o minutos, la misma noticia. Algunos hermanos quizás se identificarán o dirán, Dios mío, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que Dios permite que podamos atravesar estos momentos difíciles? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Si ya siempre se lo he dicho, ya con la justa, muchas veces con la mínima prueba, dificultad, ya estamos renegando con medio mundo, estamos culpando a medio mundo y estamos culpando a Dios si es posible y que Dios se ha olvidado de nosotros. Ahora no hablemos de Él, que ha muerto su abuelo, ha muerto su padre y todavía se le cae a la nodriza y cayéndose queda cojo el niño. Vea qué triste. Para nosotros hoy quizás puede ser fácil el poder venir y poder contar y poder estudiar la historia. Pero quien lo ha vivido es otra cosa. Para quien vive este tipo de experiencia es otra cosa.
Cada vez que usted y yo vivimos momentos difíciles en nuestras vidas, amados hermanos, algunos me dicen, no, pastor, pero si es que usted supiera, pero es que a veces no entienden. Mire, pastor, esto y lo otro. Amado hermano, pero eso es lo lindo y lo maravilloso, vuelvo a repetirle, de parte del Señor, que a pesar que hay en medio de la prueba, que a pesar en medio de la dificultad, a pesar de todo lo que nosotros podamos estar viviendo, ahí también el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas para poder ayudarnos, para poder levantar bandera por cada uno de nosotros. Ahí estaba el pobre Mefiboseth, así que atenta con todas las que trabajan con niños, porque nunca se sabe. Una caída, amados hermanos, y hay desgracias, y lo tenemos en la Biblia. Así que agarre bien a esos niños, más que a su esposo, si es posible, ya su esposo aguanta una caída. Un niño, no lo sé qué tanto, porque siempre hay consecuencias en la vida. Hay que estar bien atentos acerca de esto. ¿Cuántos, amados, quizás pudiésemos hablar o paragonarlo en la vida espiritual? ¿Cuántos quizás pudiésemos estar lisiados por la vida o por alguna decepción que quizás hemos atravesado en algún momento? No lo paragonemos con la cosa literal que estamos viendo. Pero ¿sabe cuántos cristianos lisiados hoy en día espiritualmente? ¿Sabe cuántos cristianos tenemos en las congregaciones de esa forma, decepcionados? Cristianos que quizás en algún momento sufrieron alguna traición, algún abandono, qué sé yo, hermanos, si a causa de este tipo de circunstancias que han vivido, hay resentimientos en su vida, hay rencores en sus vidas, hay odio, hay rechazo. ¿Sabe por qué mucho cristiano y mucha persona vive siempre a la defensa todo el tiempo? ¿Sabe por qué motivo? Porque en algún momento él o ella fue dañada y creen de que cualquier persona que se les va a acercar va a llegar a hacer la misma cosa, y por eso todo el tiempo las personas andamos así, no con las uñas yo le llamo, sino con la garra para poder defendernos a capa y espada, para que nadie más nos vuelva a dañar como quizás nos hicieron. Siempre se lo he dicho, cuando hay resentimientos, cuando hay rencores, cuando quizás algo nos ha marcado en nuestra vida. Yo le decía a la congregación un día de esto, amados hermanos, alguna me decía, pastor, no, me dice, es que todos los hombres son iguales, pastor, todos los hombres son así. No, amada hermana, el problema es que no son todos los hombres. El problema es que el que tú tenías, ese te dañó, ese te hizo mal y ese te ha ocasionado dolor quizás en tu vida, y a través de ello hoy tú paragonas que todos los hombres son iguales, y por ese motivo todo el tiempo andan a la defensa buscando cómo defenderse. ¿Por qué? Porque andamos lisiados muchas veces. Podemos aparentar estar bien, podemos aparentar muchas veces, yo siempre se lo he dicho y le he enseñado, podemos cantar, podemos danzar, podemos, qué sé yo, hermanos, hablar en lengua, podemos hacer lo que nosotros queramos, pero también dice la palabra del Señor que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, y quién dice lo conocerá. Y responde, yo, Jehová Dios de los ejércitos, que escudriño, dice, la mente y el corazón de cada uno de ustedes. Jehová Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Dios no vive de apariencia de hombre. Dios no vive de la apariencia, amados hermanos, como les decía por la mañana. Muchas veces nos hace falta que solamente nos salgan a la sala, pero ¿cómo estamos dentro de nuestros corazones? ¿Cómo vivimos en nuestras casas? ¿Cómo vivimos en nuestros trabajos? ¿Cómo nos comportamos en diferentes lugares? Porque lamentablemente se nos ha mal enseñado. Pórtese bien que va para la iglesia. Pórtese bien que va para la iglesia. Pórtese bien, pero resulta que cuando termina el culto, cuando salimos de la iglesia, seguimos siendo los mismos de antes. La palabra del Señor nos enseña que no tiene que ser así.
Y así se encontraba, amados hermanos, muchos quizás nos podemos encontrar de esa forma espiritualmente lisiados por alguna decepción, quizás por alguna traición, quizás por abandono, quizás con resentimiento en nuestros corazones. Si pudiese mencionarle quizás algunas cosas otras o algunas cosas más acerca de esto. Pero hay una pregunta en la cual pudiésemos decir, o mejor bien dicho, ya no preguntemos por qué pasó, porque todo el tiempo buscamos respuestas, todo el tiempo cuestionamos. Cada vez que nos pasa algo, Señor, ¿por qué a mí? Señor, te olvidé, que solo a mí, Señor, al caso y a mi hermano, ¿por qué no a él, Señor? Oye, conmigo te la tienes. ¿Por qué no a mi hermana, Señor? ¿Por qué solo a mí? En la palabra nosotros encontramos que muchos de los discípulos, cuando pasaron momentos difíciles, nunca estuvieron cuestionando a Dios del por qué, sino que en los momentos difíciles que ellos pasaron, ¿saben qué hacían? En esos momentos difíciles también aprendieron a creer a Dios y a glorificar a Dios en todo momento de su vida, sin estar cuestionando a Dios del porqué de las cosas. Tenemos que evitar, tenemos que aprender a cambiar nuestra forma o mala forma, quizás de vivir o de preguntar, ya no de estar preguntando el porqué, sino más bien cómo puedo salir de esto. No sé si se lo ha preguntado, porque casi todo el tiempo, vuelvo a repetir, pasamos todo el tiempo preguntando por qué, pero casi nunca le preguntamos al Señor, casi nunca decimos cómo podemos salir de esto. ¿Cómo podemos salir de esto? Todo el tiempo pasamos señalando cuando algo nos va mal. Es que es por tu culpa. Es por tu culpa. Si yo estoy así. Oiga, porque nos agarra hasta, hermanos amados, hasta taquicardia nos viene por ratos. Cuando algo nos pasa, es que tú eres el culpable. Es por tu culpa. Y si me muero, ojo, lo van a saber que fue por ti. Déjese de cuento, hermanos amados. Le decía en la mañana, usted y yo nos vamos a morir cuando el diablo quiera. No nos vamos a morir cuando nadie, ni el médico lo diga. Pero sí nos podemos morir, hermano, si no nos humillamos delante de Dios. Si somos rebeldes delante de Dios y pasamos todo el tiempo queriendo señalar a otro. ¿Sabe qué? Siempre una cosa que aprendí y una cosa que sigo enseñando. Cada vez que queramos buscar siempre culpable, siempre señálese usted mismo, porque los únicos culpables somos nosotros delante de Dios. Por desobediente, porque Dios siempre nos sigue hablando y nos hacemos los oídos sordos a la palabra del Señor. Y lo único que hemos aprendido a hacer es a culpar a otros y a culpar, si es posible, a Dios mismo, menos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces Dios no nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios no nos habla? ¿Cuántas veces Dios nos dice, pero ven, pero cambia tu forma de vivir, pero ven, porque ¿sabes cuál es el problema más grande? Que hemos, hermanos, confundido el amor y la misericordia de Dios, olvidándonos que también dice la palabra que Él es fuego consumidor. Y si es cierto, tiene misericordia, te llama una, te llama 2 veces, te llama 3 veces para que el hombre pueda venir a los pies de Cristo humillado antes que el juicio de Dios pueda llegar a tu vida. Por eso Dios lo hace, para poder cambiar nuestra mala forma y comenzar a preguntarle al Señor, ¿cómo podemos salir de esto? Esta es la palabra como para que el Señor nos pueda ayudar y podamos salir de la situación en la cual quizás nosotros pudiésemos estar viviendo. Ahí estaba este pobre niño, 5 años, con una noticia mala, una detrás de otra, y todavía queda cojo, dice, lisiado de sus pies. Vea qué tremenda es esta historia. Pero le decía al inicio el tema, el rey te manda llamar, porque le decía, a pesar de todo, cuando hay promesas de parte de Dios, Dios no tarda en cumplir sus promesas.
Y Dios nunca llega tarde. Nunca llega tarde. Dios llega al momento preciso. Dios llega al momento justo que tiene que llegar. A veces nos preguntamos, Señor, ¿y por qué no llegas antes? A veces nos preguntamos, amados hermanos, quizás hemos estado en momentos difíciles de salud, en algunos momentos quizás ya muriéndonos, y uno dice, Señor, ¿y por qué no vienes antes? ¿Por qué no nos ayudas antes? Tenemos problemas. Y a veces ya no sabemos ni qué hacer. Y a veces nos preguntamos, Señor, pero si hubiera llegado antes, Señor, seguramente yo no estuviera como estoy en estos momentos. ¿No se lo ha preguntado? ¿Por qué Dios no llega muchas veces en el momento que nosotros le clamamos al Señor? ¿Por qué Dios llega después? ¿Sabe por qué motivo? Para poder hacernos entender, amados hermanos, para poder hacernos entender que si nosotros salimos y estamos de pie todavía hasta el día de hoy, fue por su gracia, por su amor y por su misericordia. Por ese motivo, porque si Dios hubiese llegado en el momento que nosotros lo hubiésemos clamado, amados hermanos, quizás no pudiésemos reconocer que si estamos hasta acá el día de hoy, ha sido solamente por su gracia y por su misericordia. Ni usted ni yo estamos acá, amados, por la vacuna. No, usted y yo estamos acá por la misericordia y la gracia de parte de Dios. Amén. Y si no nos hemos muerto es porque hay propósitos de Dios para con cada uno de nosotros. Ahí cuando nadie daba nada, ahí cuando quizás estábamos, amados hermanos, con momentos delicados de nuestra vida, ahí Jesús llegó para poder levantarnos y poder reconocer que gracias a Él estamos todavía de pie. Por eso Dios llega al momento justo. Llega ahí al momento justo. Jesús nunca va a llegar tarde a tu vida, déjame decírtelo. Nunca va a llegar tarde. Va a llegar al momento preciso. Dice la palabra del Señor. Él va a llegar al momento preciso en cada uno de nosotros. El versículo 3, ahí donde nosotros estamos siempre en 2 de Samuel capítulo 9. Vea lo que dice el versículo 3. Dice la palabra: el rey le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl. Está preguntando David. Le dice, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo, dice, misericordia de Dios. Y Siba le responde al rey: he aquí, dice, en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Le responde. En otras palabras, le está respondiendo al rey Saúl que sí había quedado un descendiente de la casa, amados hermanos, de Saúl, que en este caso era Mefiboset. ¿Por qué le decía? Porque Dios va a cumplir su pacto, le guste o no le guste al diablo, en cada uno de nosotros. Cuando Dios ha prometido hacer, Dios lo va a hacer, amados hermanos. Se oponga quien se quiera oponer en nuestras vidas. Isaías capítulo 49, versículo 15. Vea lo que dice la palabra del Señor, porque hay promesas de parte de Él. Le dije Isaías capítulo 49, versículo 15, dice la palabra del Señor: se olvidará, dice, la mujer de la que dio a luz, para dejar, dice, de compadecerse del hijo de su vientre. Pregunta, pero acá está la respuesta de parte de Jehová Dios de los ejércitos. Aunque olvide ella, ¿qué dice Jehová Dios de los ejércitos? Yo nunca me olvidaré. Ahí en los momentos de dificultad, se puede olvidar, amados hermanos, la mujer quizás que puede dar a luz, pero dice Jehová Dios de los ejércitos, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Y esas son las promesas de parte de Dios
en nuestra vida. Jeremías 29:11 también dice la palabra, porque yo sé los pensamientos, así dice, que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis, dice la palabra del Señor. Los pensamientos de paz, así dice, pensamientos de paz acerca de lo que Él tiene para con cada uno de nosotros. Aparentemente podemos estar solos. Aparentemente en los momentos de necesidad, en los momentos de dificultad, amados hermanos, quizás podemos estar solos. A veces nos hemos preguntado, ¿y dónde están quizás el pastor? A veces nos preguntamos, ¿y dónde están los líderes? A veces nos preguntamos, ¿a dónde está la iglesia? Amados hermanos, tu preocupación no tiene que ser dónde está tu pastor, ni dónde están los líderes, ni dónde está la iglesia. Amado hermano, le decía por la mañana, nuestra preocupación tiene que ser que basta, amados, que esté el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo contigo, y lo tenemos todo en nuestras vidas. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Eso tenemos que estar preocupados, tenemos que estar, amados hermanos, sí, confiados en el Señor, tomados de cada una de las promesas de parte de Él, que dice que pensamiento de bien tiene, y aunque si tu padre y tu madre te dejare, que dice la palabra del Señor, con todo, ¿qué cosa? No los escuché. ¿Con qué cosa dice? Con todo Jehová no te dejará, amado hermano. Esas son las promesas de parte de Dios para con cada uno de nosotros. Ahí quizás en los momentos, vuelvo a repetir, cuando pasamos momentos de necesidad, a veces buscamos personas para que nos ayuden. Y resulta que a la persona que nosotros vamos a buscar para que nos pueda brindar su ayuda, en ese momento esa persona está pasando momentos difíciles, y en lugar que esa persona nos ayude, está esperando que nosotros le ayudemos a ellos. Oye, ¿para dónde agarramos? O sea, de mal en peor. Y no hay cosa peor todavía, estar enfermo y estar sin dinero. ¿Por qué, pastor? Porque si la fe no nos alcanza, acudimos a la medicina. ¿O no es así? Acudimos a la medicina. Imagínense eso. Pero si ni la fe ni el dinero tenemos, ¿a dónde vamos? Oiga, estamos fritos, hermano, nos fuimos. Y vamos a buscar ayuda. Vamos donde el vecino. Vamos donde tu tío que tiene harta plata. Y resulta que ese día que tú vas donde el tío, está más acabado que tú mismo. ¿Y para dónde? Vamos allá donde el pastor, y resulta que el pastor no tiene ni 5, y los líderes, peor todavía, más acabados que el pastor. ¿Y para dónde agarramos? Oiga, hermanos, y parece una peor que otra. Sí, una de hermanos, ¿y qué hacemos? Pero es ahí donde la palabra te dice, nos enseña que hay promesas de parte del Señor, que yo soy tu ayudador, que yo soy tu sanador, que yo soy tu ayudador, que yo soy Jehová Nisi, que yo soy el que levanto bandera por ti, que yo soy el que peleo por ti. Y esas promesas son de parte de Dios, que nunca te dejaré, nunca te desampararé, dice la palabra del Señor, que yo te ayudaré y te daré esfuerzo, dice Jehová Dios de los ejércitos. Pero antes de ir donde el vecino, antes de ir donde el otro, ¿sabe dónde tenemos que ir usted y yo? ¿Sabe a dónde? Doblados, hermanos, delante de la presencia de Jehová Dios de los ejércitos. Es allí donde tenemos que acudir en los momentos de dificultad. Allí delante de Dios, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Él tiene el cuidado. ¿Alguien de ustedes se ha muerto de hambre durante todo este tiempo de pandemia? Nadie, si más gordo los veo de los que estaban antes. Y gloria a Dios por eso. Amén, gloria a Dios, hermano, porque no se murieron de hambre.
Están más gorditos que estaban antes. Pastor, pero solo pasta. Pues gloria a Dios, hermano. Aunque sea la pasta, Dios te proveyó y no te moriste de hambre. Porque esas son las promesas de parte de Dios. La bendición de parte de Dios. Y las promesas de parte de Él. Que Él va a ser tu ayudador. Que en los momentos de dificultad, si tú clamas, si tú lo buscas, ahí va a estar Él contigo. Así lo dice la palabra del Señor. Asimismo, Jehová Dios anda buscando siempre al hombre para poder ayudarle. Pero todo depende de nosotros. Todo depende si nosotros nos humillamos delante de Jehová Dios y venimos delante de Él, suplicándole su ayuda. Ahí se encontraba Mefiboset. La caída había afectado sus sueños, amados hermanos. Cuando este pobre niño cae, hermanos, cuando tenía 5 años, esta caída, ya la muerte, vuelvo a repetir, de Saúl y de Jonathan, esta caída lesiona sus ambos pies, amados hermanos. ¿Sabe qué se produce acá? Se produce que esto, hermanos, afectó su sueño, afectó, hermanos, su futuro, afectó muchas cosas en su vida, porque él ya no podía caminar, ya no podía hacer nada, sino que tenía que depender de alguien más por la situación que él estaba viviendo. Vea qué difícil esta situación de Mefiboset. Una, hermanos amados, situación muy, pero muy difícil que vino a afectar su futuro, su misma vida. Había quedado huérfano, en otras palabras. Había quedado desamparado, en otras palabras. Había quedado, amados hermanos, un niño que había nacido en la casa del rey. Un niño que tenía todo. En un momento, amados hermanos, perdió todo lo perdió. En algún momento quizás nosotros hemos perdido muchas cosas en nuestras vidas. En algún momento quizás hemos pasado este tipo de dificultad en la cual quizás hemos perdido algún ser querido. Quizás por algún motivo se han frustrado nuestros sueños, se han frustrado muchas cosas de nuestra vida. Pero amados hermanos, vea la historia más adelante, porque vuelvo a repetirle, Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas con cada uno de nosotros. Ahí estaba este pobre niño, fue afectado su situación desde muy pequeño. Como muchos quizás pudiésemos haber sido afectados en los divorcios. Solo le voy a mencionar esto. Los divorcios. ¿Sabe cuántos niños salen afectados cuando hay divorcio en los matrimonios? ¿Sabe cuántos niños salen afectados? ¿Y sabe cuál es la respuesta muchas veces de los adultos? No, pastor, es que ya no hay amor en nuestra vida. Y para vivir de esa forma, pastor, es mejor que cada uno viva por su parte. No es que se terminó el amor. ¿Sabe cuál es el problema? Que sacaste a Cristo de tu vida, que sacaste a Cristo de tu corazón, que sacaste a Cristo de tu hogar. Y desde el momento que sacamos a Jesús de nuestro hogar, entonces se termina todo. Pero muchos dicen, se terminó el amor. No. El problema es que hemos sacado a Jesús de nuestras vidas. Y por eso tomamos malas decisiones. Y fallamos y fracasamos. Sin darnos cuenta que hay personas detrás que van a ser afectados por una mala decisión que nosotros tomemos. En los divorcios, siempre sea el padre y la madre toman su camino y cada quien agarra su camino, fin que ellos viven felices. Pero los hijos, ¿cómo viven? ¿Cómo están? Y los culpamos y los señalamos desobedientes, pero somos más desobedientes nosotros que somos adultos, porque somos conocedores de las Escrituras y no queremos obedecer al llamado ni al mandato de parte de Dios. Pero somos buenos para culpar a otros. Somos buenos para estar señalando a otros. Son cosas que muchas veces quizás nos pueden marcar o nos han marcado quizás en nuestras vidas, que han dañado
nuestros sentimientos y por eso vivimos todo el tiempo. Vuelvo a repetirle, a la defensa, para que nadie más pueda dañarnos, ni nadie más se nos pueda acercar y pueda jugar quizás hasta con nosotros. ¿Sabe dónde vivía Mefiboset, amado hermano? Después de haber nacido, vuelvo a repetirle, en la casa del rey. ¿Sabe dónde vivía después Mefiboset? ¿A dónde vivía? ¿Dónde decía la palabra que vivía Mefiboset? En la tierra de Lodibar. ¿Sabe qué significa la tierra de Lodibar? La tierra de Lodibar significa tierra sin zapatos. La tierra de Lodibar significa tierra áridas. La tierra de Lodibar tiene un significado como tierra de dolor. Ese es el significado. Tiene también otro significado como aisladas del mundo, donde se refugian solamente los mendigos, los endeudados, los perseguidos y los golpeados de la vida. Ese es el significado de lo que es la tierra de Lodibar. Allí se encontraba Mefiboset después de haber nacido en la casa de un rey. Vea qué tremendo es esto. Una detrás de otra, una peor que otra. Mueren todos, queda lisiado y como que si fuera poco, hermanos, vive en la tierra, en resumidas palabras, donde no valían nada, absolutamente nada, en una tierra árida, en una tierra llena de dolor, en una tierra, amados hermanos, donde estaban los mendigos, ahí donde estaban los endeudados, donde estaban los perseguidos, ahí donde estaban todos los golpeados de la vida. Allí se encontraba Mefiboset. Vea qué difícil la situación de Mefiboset. ¿Cuántos quizás en este tiempo pudiésemos estar viviendo en tierras áridas? ¿Cuántos quizás en estos momentos podemos estar viviendo, amados, en estas tierras donde se refugian los mendigos, los endeudados, los perseguidos, los golpeados de la vida? Hace un tiempo atrás le estuve enseñando acerca de que cada quien se identifica con el bolsón o con el dolor de cada quien. Y cada quien se identifica y busca, amado hermano, en la situación que vive cada uno de ellos, iglesia del Señor. Y muchos vivimos de esa forma, quizás en esa tierra sin zapato, en esa tierra árida que quizás pudiésemos estar viviendo. Y no le estoy hablando de una forma literal, le estoy hablando de una forma espiritual, en la cual, hermanos amados, la misma iglesia del Señor está viviendo en estos últimos tiempos. Tierras áridas, tierras, amados hermanos, en la cual ya no somos los mismos que nosotros éramos antes. Tierra árida, amados hermanos, en nuestra vida espiritual. ¿Por qué motivo? Porque lo que menos los cristianos hacemos en nuestros tiempos es buscar la presencia de Dios. Lo que menos hacemos es humillarnos delante de Dios. Lo menos que hacemos en los últimos tiempos es orar, leer las escrituras. Pero sí tenemos tiempo para estar haciendo cosas que no son agradables delante de Dios, perdiendo el tiempo muchas veces ahí viendo telenovelas, perdiendo el tiempo, amados hermanos, en ese bendito celular que agarre fuego, primero Dios, más de algún celular, porque pasamos horas, hermanos, whatsappeando, si es posible, hasta las 2, 3 de la mañana. Pero nunca tenemos tiempo para orar. Nunca tenemos tiempo para leer las escrituras. Nunca tenemos tiempo para nada. ¿Y sabe cuál es otro de los problemas más grandes? Y la controversia que existe actualmente, ¿sabe cuál es? Hay muchos cristianitos aguados en las iglesias.
que no vienen a las iglesias porque tienen miedo que se van a contagiar del virus, pero los sinvergüenza no tienen miedo para andar paseando allá afuera, para andar haciendo sus cosas y metiendo las fotos en Facebook para que todo el mundo los mire, pero a las iglesias sí tienen miedo de congregarse porque se van a infectar. Vea qué tremendo es esto. Tierra árida en la que estamos viviendo muchas veces los cristianos actuales, hermanos, en las congregaciones. Y no estoy hablando acá, estoy hablando en términos generales. Hermano, ¿y por qué no se congrega? Hermano, no me dice que me puedo infectar. No se ha dado cuenta, pastor, cuántos están, pastor, enfermos en la iglesia. Cristianos mediocres. Que es tiempo que se arrepientan y se conviertan y buscan de parte de Dios como se debe. Pero no tienen miedo para andar paseando. No tienen miedo para andar haciendo cosas que no son agradables delante de Dios. Y en lugar de estar en las iglesias, prefieren andar en otros lugares y después publicando las cosas en Facebook. Ahí no tienen miedo. Ahí no tienen miedo que se van a contagiar. Y después que se contagian, ¿saben qué sucede? Le están llamando al pastor y a la iglesia para que ore por ellos. Vea qué sinvergüenzada del diablo. Ore por mí, pastor. Yo voy a orar para que te arrepientas y te conviertas. Y si no te conviertes, es mejor que el Señor te lleve. Pero no podemos estar viviendo de esta forma. Tierra áridas en nuestros corazones, más duros muchas veces que hasta la misma piedra, amados hermanos. Cultos, hermanos, fríos, apagados. Cultos en los cuales muchas veces los cristianos de hoy en día, amados hermanos, hemos tomado la iglesia como un pasatiempo, como un parque, como un ritual, porque es domingo y tenemos que ir a la iglesia. Muchos de los cristianos hoy en día. Y se nos ha olvidado que dice la palabra del Señor, que este es el lugar, amados hermanos, casa de Dios y puerta del cielo. Se nos ha olvidado que este es el lugar que Jehová Dios nos permite para poder venir y alabar y glorificar a Dios. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Y cuidadito con que se le diga algo, hermanos, porque salen con agarras y no se les puede decir nada. Y si uno grita, ¿por qué grita, pastores? Que Dios nos ha amargado, como muchos. Es que Dios no es sordo, pastor, ni tampoco es aburrido como usted. Y prefiero, le decía, que se vaya sordo al cielo y que no se vaya a ir con los dos oídos buenos al infierno por no escuchar palabra de Dios. Pero es tiempo que nosotros también como predicadores no estemos acomodando la palabra del Señor y que podamos predicar la palabra de Dios tal y como está. Y el que es, hermanos, es. Y el que no, que Dios tenga misericordia para que ese hombre y esa mujer pueda venir delante de Dios arrepentidos y se puedan convertir delante de Él. Pero no podemos seguir jugando. Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene muy pronto por su iglesia, déjeme decírselo. Pero Él no viene por cristianitos, amados hermanos, fríos. Él no viene por una iglesia, hermano, mediocre. Él viene por una iglesia, dice, sin manchas y sin arrugas. Y este es el tiempo en el cual hoy más que nunca necesitamos buscar de Dios. Hoy más que nunca necesitamos buscar de Dios, porque déjeme decirle que lamentablemente los tiempos no van a cambiar. Los tiempos no van a mejorar. Los tiempos van de mal en peor. Y si usted y yo no estamos tomados de la mano de Dios, amados hermanos, ay de cada uno de nosotros. Pero no nos vamos a perder. No nos vamos a perder porque no haya habido palabra de Dios, sino porque nosotros endurecemos el corazón. Porque nosotros no queremos prestar atención a la palabra de Dios. Y lo único que hacemos es murmurar y criticar en contra de los demás. Pero nunca queremos aceptar
ni escuchar la voluntad de parte de Dios en nuestras vidas. Ahí estaba Mefiboset, amados hermanos. Mefiboset que si se consideraba, hermano, después de todo, el versículo 8 dice la palabra del Señor. ¿Sabes cómo se consideraba Mefiboset? Después de haber sido hijo de Jonathan, amados hermanos, dice la palabra que inclinándose obviamente delante del rey le pregunta: ¿quién es tu siervo para que mires a quién? Dice la palabra, para que mires a un perro muerto como yo. Así se consideraba Mefiboset, un perro muerto. Porque en otras palabras, Mefiboset le estaba diciendo a David: yo no soy nadie, yo no soy nada para que tú te fijes en mí. Yo no soy nada para que tú vengas y quieras hacer misericordia de mí. Yo soy como un perro muerto. Está diciendo Mefiboset, el hijo, hermano, de Jonathan. Está diciendo Mefiboset, el nieto del rey Saúl. Está diciendo: yo no soy nada, porque él estaba viviendo en esta tierra árida. Estaba viviendo en esta tierra de dolor. Pero llega el rey, amados hermanos, y lo manda a llamar. Y cuando llega el rey, Mefiboset se identifica y dice: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que tú vengas delante de mí si yo no soy nadie? ¿Quién soy yo? Yo soy un, como me considero, dice, un perro muerto. No valgo nada como para que tú como rey puedas venir delante de mí y puedas hacer misericordia. Dios no acusa a nadie. Aunque si podamos estar como pudiésemos, hermanos, vivir en estos tiempos, hay un rey que te manda a llamar en esta tarde para que tú puedas venir delante de él. No importa en la situación que quizás pudiésemos estar viviendo, como quizás pudiésemos considerarnos, pero ahí está Jesús también, que nos hace un llamado en esta hermosa tarde en la cual podamos venir delante de él para poder sanar todo dolor, para poder sanar toda herida que pueda haber en nuestros corazones, para poder sanar, iglesia del Señor, todo lo que quizás puede haber en cada uno de nosotros. Versículo 7, vea lo que dice la palabra del Señor, porque le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú, dice, comerás siempre a mi mesa. Esa es, hermanos, la promesa que el rey David está por cumplirle a Mefiboset por el pacto que él había hecho con Jonathan. Vea qué precioso es esto. Lo mismo Jehová Dios nos dice que él hará misericordia con cada uno de nosotros. Póngase de pie, cierro acá, por favor. Versículo 9, sigue narrando las escrituras. El rey llama a Siba, siervo de Saúl, y le dice: todo lo que fue de Saúl y de toda tu casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Después que Mefiboset no valía nada, después que Mefiboset había perdido todo, después que Mefiboset se consideraba un perro muerto, llega David, hermanos, para poder hacer misericordia de este pobre hombre. Versículo 10, tú pues, le dice David a Siba, tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás, le dice, los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, ¿qué sucede, hermanos? Comerá siempre, ¿a dónde? A la mesa del rey.
comerá siempre a la mesa del rey. ¿A dónde se encontraba Mefiboset? En la tierra de Lodebar, en la tierra árida, en la tierra de los endeudados, en la tierra de dolor, ahí en la tierra, amados hermanos, de todos los golpeados de la vida. Ahí se encontraba Mefiboset. Pero cuando el rey llega a llamarle, hermanos amados, le dice: ya no vas a vivir de la misma forma. Desde hoy en adelante tú vas a comer en la mesa del rey. Amados hermanos, vea las promesas de parte del Señor. Tú vas a comer ahí en la mesa. Y dice la palabra: y tenía Siba, hermanos amados, 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que le había mandado mi señor el rey su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset, amados hermanos, un hijo pequeño que se llamaba Micaí. Y toda la familia de la casa de Siba, ¿sabe qué sucedió? Toda la casa de Siba eran siervos del hombre que no valía nada. La casa de Siba, hermanos, se puso al servicio, a la orden de ese hombre que se hacía, hermanos, identificaba como un perro muerto. Jehová Dios, hermanos, a través del rey David, le restituye todo, hermanos, lo que este pobre hombre había perdido desde su niñez. Todo. Y no solamente, sino que dice la palabra que el versículo 13, que Mefiboset termina diciendo la historia, que ya Mefiboset ya no moraba en la tierra de Lodebar, sino dice de que moraba ¿dónde? Dice la palabra del Señor que moraba en Jerusalén, porque comía, hermanos, siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Pero esas son las promesas de parte del Señor para con cada uno de nosotros. El rey te manda a llamar este día. No sé en la tierra de Lodebar que puedas estar viviendo. No sé en la situación quizás difícil que puedas estar pasando. Quizás todo el mundo te haya abandonado. Amado hermano, amigo que pueda verme en esta tarde. Quizás te puedes considerar lo peor de este mundo. Pero hay un rey que te manda a llamar para poder restituir tu identidad. Hay un rey que te manda a llamar en esta tarde para poder restituirte lo que quizás el saltón, el revoltón, la oruga quizás se comió en un momento, para poder restituirte, amado hermano, el doble si es posible, porque Dios no tiene ninguna dificultad ni ningún problema para poder hacerlo. Y de pasar de la tierra árida a comer a la mesa del rey. Pero eso depende solamente de cada uno de nosotros. El poder aceptar el llamado de nuestro Señor Jesús. El poder aceptar el llamado de parte de Él. Y pasar de ese tiempo de miseria, salir de esos momentos de miseria en la cual el rey quiere cambiar tu situación y te manda a llamar en esta tarde, en la cual te quiere sacar de esa tierra de dolor, de esa tierra de enfermedad, donde nadie quizás daba nada por ti, pero Jesús lo dio todo solamente por amor a cada uno de nosotros. Muriendo en esa cruz, Jesús
muriendo en esa cruz solamente por amor, solamente por amor a nuestras vidas. Dígaselo ahí con sus palabras. Créalo en esta tarde. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo. Así es, Señor. con Él lo tenemos todo. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo.